Bien, amigos de Libertad de Expresión, vamos a tocar ahora un tema. Mira, a mí me interesa un asunto que también se está comentando en la sociedad dominicana. Tú ya sabes que la Constitución Dominicana fue reformulada. Entonces, el presidente Luis Abinader, desde que llegó al poder en el 2000, había hecho referencia de que quería un ministerio, un procurador general de la República independiente. Y en esa tesitura nombró a... En el 2000 no, David. En 2020. 2020. En el 2020. Sí, tú dices el 2000. Ah, Caramba, te fuiste al 2000. En el 2000 el que asumió el poder fue no, el PRD. Fue Leonel Fernández. No, Danilo. en el 2000 Hipólito Mejía. Hipólito. Sí, Ajá. Hipólito Mejía. Entonces... Mira, hay que recordar la historia porque aquí nos perdimos. Sí, Hipólito Mejía. Yo sé que fue el PRD. Sí, porque Leonel fue en el 1996. Y terminó en el 2000. Y luego vino Hipólito Mejía. Lo sacó el PLD de nuevo. Volvió Leonel Fernández en el 2004. Y duró hasta el 2008 y 2012. Entonces el 2012 llegó Danilo hasta el 2020. Se quedó hasta el 2020. El 2020 entonces vino Luis Abinader. Entonces, bueno... lleva la misma pose. ¿Tú crees que Luis Abinader vuelva y se puede? No, porque la Constitución de la República... Ya dijo, ya nada más, una sola vez y ya, Una sola vez y ya. Entonces, y se establece que nadie puede, y yo estoy de acuerdo con eso, modificar la Constitución, estando en el poder para beneficiarse el mismo. Sí. Ese fue el cantado que le puso. Pero entonces, en el 2020, él designó a la magistrada, una magistrada, Mira Germán Brito, una señora que tiene... Mi maestra. Había logrado esa señora... venía una trayectoria limpia y en la Procuraduría General de la República también ha realizado se puede decir una labor buena. Sí, intachable, no se ha podido bueno, hablar. vamos a decir, han hablado, pero... Lo único malo es que yo no veo que los corruptos de este gobierno... ninguno preso. Bueno, están los de Intran presos, pero los otros como que... Esos son preventivos, además, hay que ver si son condenados. Y además... Yo esperaba que más corruptos del gobierno pasado también fueran procesados. Pero eso se paralizó también. Y no sé. Bueno, la cuestión es que en la Constitución de la República que se promulgó el pasado domingo, ¿no es verdad? El presidente había hecho una propuesta de reforma incluyendo la escogencia del Procurador de la República. El Procurador de la República, de acuerdo a la Constitución que pasó, era designado por decreto por el presidente de la República. Entonces, él hablaba de que ese funcionario debería ser escogido de una forma que no tuviera cuestionamientos y que fuera un funcionario independiente. Pero ¿qué pasa? Que para mí, la propuesta que él hizo y que fue aprobada por el Congreso, la Asamblea Revisora, para mí fue una ridícula, una aprobación ridícula, una propuesta ridícula y totalmente decepcionante. ¿Por qué yo digo esto? Dale nombre. ¿Por qué yo digo esto? Porque lo que hizo el presidente fue que se modificó ciertamente la Constitución, pero el presidente, lo que se aprobó fue que el presidente sometiera un candidato al Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura lo aprobara. ¿Qué eso significa? Que el mismo presidente es el que tiene la facultad de escoger el candidato, o sea, el candidato a procurador. Y fue decepcionante porque estábamos esperando otra cosa, porque si se quería una justicia independiente, exactamente, estábamos esperando otra cosa. Que no tuviera las manos de presidencia, que del Poder Ejecutivo, que no estuviese ahí. Exacto. Y la metió completa. Exactamente. Entonces, ¿qué es el Consejo Nacional de la Magistratura? Un organismo en la cual siempre hay como, son 7 u 8 miembros, y hay como 5 o 6 que pertenecen al gobierno, porque el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, o sea, se maneja, es no un organismo que es confiable. Entonces yo escribí un artículo sobre eso y puse muchos ejemplos en los cuales hay mejores procedimientos
para escoger ese funcionario para que sea independiente, no tenga que ver con el presidente de la República. A mí el método que más me gusta es el de Perú. El de Perú. ¿Cómo se escogen en Perú? En el Perú, el artículo 158 de la Constitución dice: el Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación lo preside, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de fiscal de la Nación durará 3 años y es prorrogable por reelección. O sea, ¿tú crees? Sí, eso se parece mucho que hubiese sido elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no propuesto por el presidente. No es lo mismo que Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo, el Ministerio Público, ¿no verdad? El Consejo, la Junta de Fiscales Supremos. Aquí no hay. Aquí hay un Consejo de Fiscales. Sí, pero no. Pero allá se tiene como una junta de fiscales que dirige a los fiscales, pero que es lo máximo. Entonces, de los fiscales que hay, ellos mismos escogen el candidato o los candidatos a fiscales. El que consideran más idóneo. Exacto, supongo que eso hubiese sido. Entonces, esos fiscales se escoge y entonces el presidente no tiene nada que ver ahí, no tiene que ver el Congreso, no tiene que ver nadie. Ahora, por esa razón es que ese sistema tiene su pro, su contra, por lo que aquí es muy difícil que todavía lo implementen. Porque los procuradores fiscales del Perú tienen facultad, los presidentes de los últimos 20 años, todos han sido apresados por los fiscales. Apresados, perseguidos y casi deportados. Y algunos antes están suicidados. Sí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dina Boluarte, que es la presidenta de Perú, fue a un acto público, levantó la mano y se le notó un reloj Rolex. La acabaron con eso. No, la acabaron, no, el fiscal general. La llamaron ¿Qué la llamaron? La allanaron el Palacio Nacional y su casa. ¿Tú entiendes? Y la iban a procesar. No sé si la llegaron a procesar por ese asunto. Entonces, ¿a dónde aquí se le ocurre que un procurador pueda allanarle la casa a un presidente de la República? ¿Me entiendes? Pero aquí yo he visto muchachas comunicadoras con roles. Sí, lo que sucede es, no es que tú... Y no son de los chinos. No. O sea, y nadie le pregunta de dónde usted sacó ese dinero. No. Tú puedes exhibir todo lo que tú quieras. Porque esos no son funcionarios públicos. Ella es una funcionaria pública. Y en Perú, todos los bienes que tú tienes que declarar tus bienes, que realmente no es como aquí, que aquí nadie sabe, se declaran bienes y nadie se sabe. Y si tú tienes un bien y no lo has declarado, es un delito. Porque tú eres presidente, un funcionario público, y tú estás exhibiendo una prenda costosa que tú no has declarado. ¿Tú entiendes? La no declaración es una Exactamente. Entonces, eso es un delito aquí en este país. Por eso, en Perú, es el sistema más rígido que hay. Hay otros sistemas, por ejemplo, bueno, nosotros en Bolivia. Nosotros que nos gusta tanto copiar, vamos a copiar el sistema de Perú, a ver si el gas pela. Porque nosotros aquí usamos todo lo del norte, y yo voy a Perú y a los 2 días vengo yo con toda la guindaleza de Perú. Entonces debemos adoptar las cosas buenas de esos países, porque para eso existe el derecho comparado. Vamos a ver, y a nosotros nos gusta copiar demasiado. Vamos a copiar las buenas obras, las buenas acciones, a ver si esto se acaba, este relajo aquí. Mira, aquí en Brasil, eso yo suelto a los amigos televidentes que lean, lo pueden buscar en YouTube, en Google. El artículo se llama "El nuevo procedimiento de escogencia del procurador es ridículo y decepcionante". Entonces, por ejemplo, un caso, yo tengo varios casos. ¿No está ahí en el periódico, en Libertad de Expresión? Sí, está en Libertad de Expresión. Okay. Te puedo poner que, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, el numeral 1 del artículo 128 de la Constitución dice que el Ministerio Público de la Unión tiene por jefe el Procurador General de la República
nombrado por el presidente de la República entre los integrantes de la carrera mayores de 35 años. Es decir, el presidente, para escoger un procurador, tiene que irse a los fiscales de carreras que tengan más de 35 años. Entonces lo escoge de ahí. ¿Entiendes? Es un método que es menos rígido que el de Perú, pero también efectivo, porque tú vas a escoger un funcionario que es más importante, que es el que va a dirigir la persecución de los delitos y va a dirigir los fiscales, el proceso de instrucción, todo eso, y es un funcionario que tú lo vas a escoger dentro de los fiscales de carrera que tienen mayores de 35 años. 35 años de ejercicio, me imagino. Mayor de 35 años de edad. Mira a ver si es de ejercicio. Nombrado con mayor de 25 años, o sea que tienen 25 años de edad. Entonces, eso es también un buen sistema, pero lo que se escogió aquí para mí es ridículo. Creo que es una estafa para el pueblo dominicano. Nosotros esperábamos que en esa parte el presidente... Una decepción, no es estafa. Lo que pasa es que se esperaba que diga, ay, por fin, independencia del Ministerio Público. La división de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, un poema al estilo Montesquieu. ¿Tú te acuerdas? Eso es importante tener un funcionario de esa naturaleza independiente, porque aquí se han nombrado funcionarios o procuradores adjuntos, porque también hay que resaltar que la Miriam Germán ha tenido un buen apoyo de Wilson Camacho, quien es el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, el PECA, y de Jenny Berenice Aquino, que es la directora general de Persecución del Ministerio Público. Entonces ha tenido un buen apoyo, porque esos funcionarios también han hecho un trabajo excelente. Hay que resaltar que en otras oportunidades, por ejemplo, yo recuerdo que en el gobierno de Leonel Fernández, creo que fue el de Leonel Fernández, había un procurador, el director del PECA, de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción, Otoniel Bonilla, que los expedientes de corrupción que llevaban a su despacho, todo lo archivaba, inclusive archivó el del senador de San Juan, Félix Bautista, todos los expedientes de corrupción, ninguno pasaron. Entonces, por eso es importante que si se quiere perseguir a la corrupción administrativa en un país como la República Dominicana, que es extremadamente corrupto, en el cual aquí se ha hurtado y se ha desfalcado el país a diestra y siniestra, es necesario tener funcionarios no solamente capacitados intelectualmente y académicamente, sino también personas que sean independientes y que tengan decisión de actuar correctamente. Esto está muy bien. Usted está viendo Libertad de Expresión. Vámonos a una pausa y retornemos con más. Amén.